Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Nos. Gracias por seguir con nosotros. Hoy tenemos de nuevo una invitada maravillosa, siempre lo voy a decir. Adriana, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias a ti por la invitación, por permitirme compartir contigo este espacio. No, todos los espacios, Adriana, todos los espacios. Está dicho. Adri, tengo muchas preguntas y muy poco tiempo. El tema del día de hoy es genial. Y sé que nos va a servir para diferentes aspectos de la vida. Cada quien lo tomará en el momento en el que nos escuche, en el aspecto que necesita. El tema de hoy es cómo debemos reinventarnos en tiempos de crisis. Adriana, por favor, ilumínanos. Mira, un tiempo de crisis generalmente llega cuando uno se permite estar preparado para la crisis. Es completamente O increíble. sea, llega cuando yo ya estoy preparado. Sí, Ah, yo pensé que Dios me escogía como su mejor guerrera. O sea, pero porque eres la mejor guerrera. ah, bueno, está bien. Me escogió. Entonces, el cuento es que ninguna crisis llega cuando tú no estás preparado, o sea, que usted no se vuelve pobre cuando es bebé. Hay Sí, bebés que nacen pobres. sí, pero el concepto de pobreza o de riqueza es cuando ya estás adulto, o sea, Ah, no se enteran. no se enteran y para ellos sigue siendo una fiesta, o sea, no tienen problema con eso. Entonces, uno está preparado para ese desafío y le llega el desafío cuando uno ya está preparado, pero es que el problema es que vos no sabes que ya estés Que ya estoy preparado preparada. para ese desafío. Ay, ¿Y cuál es el desafío? Crecer. cuando caemos en la trampa de crecer. Listo. Ya, listo, cerremos tema. O Continuemos. sea, es una oportunidad, una crisis es una oportunidad de crecer. Empecemos. Vamos por Bueno, términos. ¿Qué es reinventarse? bueno, reinventarme es permitirme salirme de la zona cómoda para permitir tomar opciones diferentes. Eso es una reinversión. O sea, yo tengo esto y digo, venga, yo ahora no necesito pañales. Puedo soltar los pañales, puedo soltar el tetero, puedo soltar el triciclo, porque me quiero montar en un Ferrari, Y hasta volver a tener el pañal es reinventar eso que ya que ya, conocíamos. ya conocíamos, ¿sí? Entonces, es permitirme enfrentarme a situaciones que todavía no conozco y que hacen que de mí se genere esos potenciales, esas habilidades, esas herramientas que yo aún no conozco que las tengo. ¿Y qué es la crisis? Bueno, la crisis normalmente uno la rotula como una amenaza, pero realmente es la Es oportunidad, una vuelvo, insisto, oportunidad de cambio. de crecer. Lo más importante es el crecimiento. O sea, aquí no hay nada más importante que te permita crecer, Entonces no debemos ver la crisis como una amenaza, sino como una como oportunidad. una oportunidad. Siempre, absolutamente siempre la vida te va a colocar en esas situaciones porque necesita que tú crezcas como ser humano, como persona, Y te está dando la oportunidad de hacerlo. de hacerlo. Entonces, la crisis de entrar a la escuela el primer día, por Dios, Hay personas que para viven uno de impar oportunidad en oportunidad. total. Sí, total. ¿Por qué? Porque necesitan acelerar su proceso de crecimiento. Y entonces uno dice, venga, esto es el factor común, los cambios es el factor De la común vida. de la vida. Entonces uno dice, o lo veo como víctima o me permito verlo como una oportunidad. Y esa es la clave. O te conviertes en víctima o te permites ver eso como una oportunidad. Entonces es una pregunta que uno mismo se hace para permitirse uno organizar su forma de pensar y su forma de sentir. Como arquitectos de nuestro propio destino. Total, ahí está. Entonces, ¿cómo quieres vivir la vida? Permitiéndote empoderar y saber que estás construyendo ese destino, o te permites simplemente quedarte en el ay, ay, ay y convertirte en víctima y decir, a mí todo me pasa, todo el discurso ¿Y en qué catastrófico. momento debemos como hacer esa pausa y decir, vamos a ver, bueno, esto que me está sucediendo es la crisis, entonces vamos a cambiar de mentalidad, vamos a poner que es una oportunidad? ¿En qué momento? ¿Antes o después de enfrentarla? En todo momento, antes, durante y después. Porque el antes te permite prepararte para poder que eso llegue. Durante, para que te des cuenta cómo estás haciendo ese camino.
¿Por qué? Porque es que volverse víctima es muy fácil. O sea, todo nuestro entorno está, nos está programando para que seamos víctimas. Ves una telenovela y en todas las telenovelas entonces está el desamor, la traición, bueno, todo el drama y te alimentas de eso. Volvemos a lo mismo. ¿Sí? Entonces, y el después es para poder permitir y Que subir aprendí. al nivel de que aprendió, que uno dice, venga, si esto es una escuela, vos necesitas Y gratitud. aprender Y y gratitud por gratitud todo lo que para aprendí. poder sellar esto con broche de oro. Es lo máximo que uno dice, venga, viví esta experiencia, de esta experiencia que me llevo, que estoy aprendiendo. Y la idea es permitirle darle opciones a ese cerebro de aprender. Si tú tienes una sola opción, tienes un problema. Sí. Si tienes dos, tienes un infierno. Si tienes tres, tienes alternativas. Si tienes cuatro, tiene opciones. Si tienes cinco, tienes el manjar de los dioses. Entonces, entre más opciones tiene tu cerebro, mucho mejor. ¿Por qué? Porque el cerebro no se va a estresar, tanto para lo bueno como para lo malo. Y se va a permitir tener claridad mental para poder tomar buenas decisiones En la crisis, en la crisis. mis neuronas están una contra la otra. O sea, de verdad. Entonces, las crisis revelan Oportunidades, en, crecimiento, ay, Dios mío, enseñan enseñan a que si tú descubres ese observar dentro, te sacan las herramientas para poder tenerlas. Me explico. El universo o la vida no te va a colocar, por decir algo como comunicadora, te va a poner a resolver problemas de física cuántica. no, paila, perdimos. ¿Por qué? Porque usted no está conectada con eso, porque vos no entendés, porque venga, no, Exploto. ¿sí? ¿Qué te coloca? Los retos que te colocan la vida es dependiendo de qué haces tú y hacia dónde puedes llegar, Y de las herramientas que cada una que de cada las uno, y personas. el estado de conciencia que uno tiene. Y transforman. Siempre. Usted nunca sale el mismo después de una crisis, nunca, nunca, para bien o para mal. O sales con mucho ayayay, siendo una Ay, víctima, Dios o mío. te permites crecer como persona y decir, mire, esto también lo superé y a pesar de esto sigo vivo. En conversaciones previas a este momento en donde nos sentamos a hablar con ustedes sobre la importancia de la crisis, de cómo nos podemos reinventar, Adri me decía algo muy importante y es que las mayores transformaciones nacen de los momentos más desafiantes. ¿Por qué, Total. Adri? Porque sacan lo mejor de uno, sacan las habilidades tuyas, porque te permite sacar todos esos recursos. Haz de cuenta que uno tiene una pared llena de herramientas, el martillo, el serrucho, la pulidora, absolutamente todo, y la tienes ahí y dices, ay, qué bonita, y de vez en cuando hasta la sacudís. Pero llegan esos momentos de crisis donde dice, venga, aquí necesito un serrucho porque necesito sacar todo lo que no, venga, no, tengo que cortar con esto, venga, Y darme cuenta si esas herramientas sí tiene filo, por ejemplo, el serrucho. sí, no, las herramientas están full, pero el Ah, problema es ok. que vos no las utilizas. Sabes que están ahí, pero nunca las utilizas. Entonces, cuando llega ese desafío, ¿sí? Sacas esas herramientas y es nomás escuchar las historias de nuestros ancestros, de nuestras madres y De todo lo que han de pasado. todo lo que han pasado y uno dice, mamá, ¿usted cómo hizo para hacer esto? Venga, qué guapa es usted. Y el punto es que a veces las personas pasamos por muchas cosas y no nos damos cuenta de todas aquellas herramientas que pusimos para sacar adelante esa crisis, ese momento. Simplemente fue una forma de hacerlo natural por sobrevivir o porque en caso de las mamás los hijos lo necesitaban, pero nunca se dieron la oportunidad de ese reconocimiento de decir, oh, wow, lo lograste. Lo lograste y somos porque tú fuiste, porque fuiste el mejor ser, tu mejor versión y gracias a que te permitiste ser esa versión, somos quienes somos. Entonces uno dice, es transformadora, saca lo mejor de nosotros, La pero crisis, ay saca lo Dios mejor de mío. nosotros. ¿Sí? Pero tenemos que cambiar esa visión, ¿sí? Porque es que cuando nosotros seguimos jugando a la víctima y entonces yo juego a la víctima y ¿qué estoy atrayendo? A todos ¿Víctimas o los perseguidores? victimarios, Ay, a todos los victimarios. Entonces uno dice, venga, no, yo de eso no juego. Soy responsable y me permito enfrentar este desafío.
no Sin sé qué decirle, palabras. no sé qué decirle. O sea, ya hablamos sobre la crisis, sobre qué significa reinventarse. Yo quiero que desde la experiencia que tú tienes con todas las personas con las que has trabajado, me digas una crisis que sea muy común y cómo las personas podríamos decir, bueno, listo, vamos a mirar las herramientas que tenemos, vamos a accionar con a tomar decisiones, no a accionar, a tomar decisiones con las herramientas que tenemos y cómo después de finalizar esa crisis puedo mirar, aprender y ser y dar gratitud con una crisis, digamos que la más común que venga a tu consultorio. Bueno, son muchas las crisis que vienen, pero generalmente la más repetitiva son las decepciones, las traiciones, infidelidades, pérdidas por esos duelos. Generalmente es más, lo que pasa es que eso va por meses y eso es bien Por gracioso. meses, Sí, por meses. Lo que es enero se trabaja todos los conflictos de familia, porque en diciembre pasó diciembre, pasó diciembre y entonces te peleaste con la hermana, con la suegra, que este no me volvió a mirar, que me di me volvió el cuenta pelo. que se estaba riendo de mí, que hice un chiste y nadie se rieron, entonces te paraste, toda esa familia se para en esa herida y generalmente todo lo que es enero es Problemas de haciendo familia. problemas familiares, generalmente es problemas familiares. En febrero son problemas económicos, Obvio, ya pasó la alegría de diciembre, luego llegó todo lo de la escuela y en febrero están los niños allá pidiendo uniformes, pidiendo todo. total, pero también vienen los infartos En febrero, en febrero. Lo que es febrero y julio son todos los infartos. explícate por qué. Esa es la tendencia, o sea, en mi consultorio esa es la tendencia. ¿Qué es un infarto? En qué lenguaje quieres que miremos el infarto? En todos. Bueno, simplemente es el infarto, es que llega y se colapsa, ¿sí? Se cierra una de las arterias o de las venas del corazón, deja de irrigar y se muere ese tejido. Entonces uno dice, venga, ¿qué se está colapsando? ¿Qué vía estoy colapsando? ¿Qué vía estoy cerrando que no permite que la sangre, la alegría y el bienestar de la vida, que no permito que la alegría y el bienestar lleguen a ese punto? Ingresen. ¿Y cuál Ingreses es y se vayan hacia todo el que, cuerpo, porque ese es el pero motor. el que sufre es el corazón? Y entonces uno dice, venga, ¿qué falta de amor hay en mí que estoy generando este infarto? Ay, Dios mío. Sí, todo, absolutamente todas las patologías tienen un sentido. Febrero, marzo. Bueno, entonces ya seguimos con marzo y en marzo empiezan las infidelidades. Tres, No más no palabras. más palabras, ya No somos más tres. palabras. Y uno dice, pero ¿por qué? Y uno ve la casuística y eso es lo que te dice. Entonces, 4. porque se pueden generar en diciembre, pero usted Las hasta descubre en en marzo. marzo, usted las empieza a descubrir en marzo. No, y hay gente Entonces, que se adelanta y las descubre desde enero, no se preocupen. sí, sí, Abril. porque es el uno, es el mago. Yo. Siempre vamos a tener muchas cosas que hablar con Adriana. Esto va a ser un sancochito rico. Abril. Bueno, en abril ya empieza la primavera, entonces empiezan todos los embarazos indeseados. ¿De descubrir o de nacer? No, de nacer, no. De, ay, estoy en embarazo. Sí, porque es que la gran tasa de embarazos se producen en ferias, que es enero, o sea que hasta septiembre no vienen a nacer, Sí. que es la Y los que cosecha. nacieron en abril, noviembre. Corre 4 meses hacia atrás y ya, ¿Por qué 4? haga la cuenta. ¡Ah, no! Es mucho para mí. En la serie. Así es, bueno, entonces ya no necesito esa respuesta. En junio. Bueno, en junio, Ah, no, espérate, abril, mayo. bueno, en mayo es el Día de la Madre, entonces vienen todas las depresiones.
por no haber tratado bien a mi madre o por no tener buena relación Es con la que, madre. mira, hay momentos críticos en una urgencia. En las urgencias, sí, son obviamente diciembre y enero por las festividades, el Día de los Enamorados y el Día de la Madre. Usted no se imagina cómo es una urgencia el Día de la Madre. A todo mundo le da por pelear, por matarse, Yo y sé que este eso es un tema que hay que tocarlo muy a detalle, pero ¿qué es la energía de la madre en es, la vida de uno? es la que cuida, la que protege, la que ampara, eso es la madre Y tierra, la que nos cuando no tenemos alberga. esa madre, pues hay muchas desacomodaciones Sí, en el clan. sí, Eso es muy total. importante. Eso después lo tocaremos. Mm, junio, Bueno, ya después sigue junio, en junio también se presenta una incidencia alta de infartos. Si es que uno dice, pero julio. bueno, el mes 7, eso le estoy diciendo en mi Sí, sí, consultorio, sí, sí. ¿sí? Cada quien. Cada cual, ¿No? Y el porque que uno, quiera creer está bien, y el que solo nos está escuchando porque ahí estas señoras hablan muy bueno y nos reímos, no hay problema. Aquí no todo está escrito en piedra. no, no, eso es lo que, cuando uno se permite observar las tendencias, uno se da cuenta de que son cíclicas y que porque están sucediendo y todo este cuento. Entonces, En en julio. julio, en el mes 7, generalmente vienen todos los incidentes económicos, pérdidas, robos, porque es la ley el 7. En agosto. Bueno, en agosto es lo que sube y lo que baja, que es el 8, lo que viene del cielo y lo que vuelve a subir el cielo. O En- sea, hace o sea, hace todo lo que necesitas trabajar y aparecen todas las heridas. ay, el 9 septiembre. En septiembre viene la soledad y entonces vienen los traumas de soledad, las depresiones por soledad. ¿Sí? Y en septiembre es donde hay una alta incidencia de suicidios, Octubre. porque es el Día del Amor y la Amistad. Ay, qué crueldad. No, Octubre. no, no, y es que es así. Octubre. Bueno, en octubre, Es Halloween. es Halloween, sí. En octubre generalmente hay como de todito. Es un mes muy, muy, Surtido. muy surtidito, sí. Noviembre. Bueno, en noviembre ya viene, es el 11, sí, es el 1-1 y es cuando yo empiezo a mirarme y empiezo Claro. a ¿Dónde confrontarme estoy? ¿En serio dónde, quiero estar aquí? qué hice este año, carajo, sí. Y empiezo a confrontarme todo eso. Y en el mes 12 pues normalmente es qué rico volver a planear una cosa diferente y es esa necesidad de hacer cosas. Por eso es que hace uno tantas promesas, digámoslo así, durante este mes, porque uno quiere seguir evolucionando, seguir creciendo. Miremos a ver qué es lo que queremos y también hagamos una promesa interna y que no solamente sean los mis doces en donde nosotros nos prometamos o trabajemos por reinventarnos. O sea, sé que es un proceso que necesita valentía, sé que es un proceso que nos va a traer sabiduría, pero que no sea solamente el mes 12 sino que todo el año estemos precisamente en ese proceso de reinventarnos. Total. Y recuerden que no el más fuerte sobrevive, esto no es de fuerza, sino de capacidad de adaptación. O sea, esto es que lo que hay, cómo me puedo adaptar a esto que hay. Porque el que no se permite adaptarse, sencillo, Darwin, nos extinguimos. Entonces, esto es cuestión de adaptar. Ay, Dios mío, es cuestión de seguir eso que viene desde un pasado, de evolucionar constantemente. Sí. Y esto es lo que hay, cómo me puedo adaptar con esto que hay. O sea, primero viene la aceptación. Esa aceptación me permite adaptarme a lo que hay y después que haga la aceptación, ahora sí lo puedo transformar. Antes no, porque es que muchas veces cometemos el error de querer transformar las cosas desde la ira, desde la violencia y uno dice, no, Y no es venga, desde donde debe de venir. ahí no puede ser. O sea, de ahí no se transforma. Entonces, hicimos la lista de todos aquellos problemas o de todos aquellos motivos por lo que las personas visitan el consultorio de Adri. Entonces, Adri, cojamos uno de esos ejemplos y dinos cómo podemos hacer cómo es reinventarnos frente a esa crisis para estar en la crisis, aprender de la crisis, pasar la crisis y agradecerla, darle gratitud. Mira, cojamos algo, por decir algo, Netflix.
¿Cómo se reinventó Netflix? Era una tienda que vendía o que alquilaba películas. Ujú, ujú. ¿Cómo se reinventó? Sencillo, creó una tienda virtual donde se permite presentar las películas. Sí, pero si, por ejemplo, yo, o sea, es muy fácil verlo en una compañía, o sea, se reinventa todas las compañías que Todas se tú han quieras, porque reinventado. además del entorno, como el ser humano, pues nos vamos a reinventar. Pero yo me enamoré. Ok, listo, Me enamoré, entregué todo en esa persona, maravilloso. hablamos, tuvimos acuerdos. Esta persona empezó a incumplir los acuerdos, igual yo seguía dando porque quería, o sea, que esto Quiero, funcionara. quiero que te des cuenta que ya levantaste la primera bandera Bandera roja. roja, ¿Y qué hace uno? la ignora. La ignora. Listo, ahí vamos, ¿sí ven? Y solamente estoy poniendo un ejemplo, ¿qué tal pues? ¿Qué tal pues? Y bueno, y entonces seguí remando, seguí remando, seguí remando, y resulta que de un momento a otro me doy cuenta que me engañaron. Yo fui la otra siempre. Ok, maravilloso. Entonces, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que estabas en una falsa expectativa, Ok. ¿sí? Que usted estaba viviendo un sueño, la película de Mi Hollywood, sueño, mi un drama, sueño, no, tu mis, sueño, mis efectos especiales. tus efectos especiales. ¿Sí? Es que para amar se necesitan los dos, porque es una construcción, amar es una construcción, ¿sí? Y que cuando uno solo construye, la construcción queda ladeada, porque el otro crece, crece, crece y el otro queda hacia abajo. Se queda abajo entregándolo todo. Claro, así, este crece como mis dedos y mi codo queda abajo porque el otro no ha crecido, porque no ha aportado y entonces hay un desequilibrio, ¿sí? En ese dar y recibir que nos dice constelaciones. Entonces, el cuento es, bueno, listo, ya me engañaron. Ahora tengo que volver a mí y decir, ok, aquí hubo un engaño, yo cómo me estoy engañando. Y resulta que, bueno, yo tengo ese patrón. Tienes un patrón y te estás dando cuenta de que te estás engañando a ti y que te estás abandonando a ti. ¿Por qué? Porque estás colocando tu poder afuera, En otra persona. en otra persona. Entonces la otra persona tiene el poder, tú necesitas la validación, el afecto, en la otra Buscas persona. reconocimiento. Busca reconocimiento también. Y entonces, sencillo, estás simplemente destinada a que eso A suceda. repetir y a encontrar solamente esas personas. Esas personas, además que al universo, digámoslo así, o a la vida no le interesa que tú entregues el poder y entonces tarde que temprano te va a romper esa ilusión, esa falsa expectativa. Hasta que entiendas que no lo debes hacer. ¿Para qué? Para que ese poder vuelva a ti. La vida tiene toda una vida de ventaja. O sea, ella Total. va a permitir que tú sigas metiéndote en relaciones tóxicas, sigas entregando tu poder, sigas hasta que comprendas que eso no lo debes hacer. Lo que insiste, persiste. Si tú insistes en un patrón tóxico, va a repetir y repetir. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendas. A que tomes conciencia de, uy, carajo, no, venga, esto yo no me lo merezco. Sencillo, venga, yo merezco otra cosa. O yo soy un ser, pero tengo que ser fiel primero a mí. Porque si yo no soy fiel a mí, soy correspondiente a que no sean Y fieles a mí. amarte tú. Total. Aquí es muy importante tener en cuenta que era lo que hablábamos en capítulos anteriores y es tenemos que conocernos, autoconocernos para poder reinventarnos, porque si no, ¿cómo nos vamos a reinventar si ni siquiera sabemos cuál es el invento base, por Total. decirlo de alguna manera? Y hay otra cosa importante y es que las parejas sufren muchas crisis y es completamente normal que uno tenga crisis en una pareja, porque entramos en una pareja, en una relación, sin ni siquiera saber cuál es nuestro idioma de amor. O sea, usted cómo se está comunicando en el amor, cómo quieren que te amen, y uno no tiene ni idea porque uno no sabe. Yo sé que es otro tema, pero Bueno, entonces, mira, cuando entramos en esas crisis de pareja, ujú, es muy importante uno ser innovador, porque uno dice, ven, te estoy sintiendo como distante distante. y empiezo a echar cantaleta y empiezo a montarte la perseguidora, y, Y aburres al otro. pero por Dios, estoy haciendo todo lo posible para que el otro se vaya. No, 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 uno no se mete en una relación para estar mamado, pues. Por Dios. Entonces el cuento es que uno dice, venga, sea más innovadora. O sea, vos sabes el lenguaje de tu pareja porque no te permites montar una noche completamente espectacular o te permites decir, no, hoy no vamos a cocinar, vámonos afuera, tomémonos un vinito, tengamos de nuevo esa conexión emocional que es tan importante en una pareja.
¿Cuáles son los innovador. lenguajes del amor? Yo sé que es otro tema, Adri, pero mira, solamente la lista, ¿te parece? No, porque es que, a ver, todo el mundo tiene un lenguaje diferente. Mira, es que es completamente, claro, el libro nos dice cuáles son los lenguajes del amor, pero cuando uno va a la práctica se da uno cuenta que todo el mundo tiene un lenguaje Que diferente, somos surtidos. completamente. Por ejemplo, mi mamá ama teniendo la ropa completamente blanca, lavando. Y uno dice, ¿cómo? Dice, sí, toda la vida mi mamá nos mantuvo completamente impecables. Y ese es el lenguaje del amor de mi mamá. ¿Sí? Entonces, eso es muy individual. Claro, el libro nos dice hay 5 formas de amar, pero realmente son infinitas las formas de amar. Y de eso se trata el hecho de estar mirando a la pareja. ¿Por qué? Porque tú Y puedes, uno, y no, claro, pero es precisamente lo que iba a decir. O sea, tú puedes entrar a una relación a los 20 años, no, me enamoré, esto es, pero resulta que la persona cambió. A los 25 es diferente, a los 30 es diferente, a los 40 es diferente uno está porque somos evolucionando, intereses diferentes, evolucionamos, entonces ese lenguaje también evoluciona. total. No es lo mismo cuando tú eres un bebé que tienes esa dependencia, porque depende de tus padres, a ser una persona adulta y a tomar, bueno, que hay muchos adultos niños, pero la idea es que ya como adulto tomes decisiones Tomas otras completamente diferentes. decisiones, decisiones que no tomabas Total. cuando bebé. ¿Cuáles son los pilares que tú me podrías decir para este proceso de reinventarnos y poder afrontar bien la crisis? Bueno, aquí hay 3 pilares importantes. Como decíamos antes, nos permitimos, el primer pilar es tomar la decisión de ser protagonista de mi vida, o sea, yo ser el actor principal, tomar yo las decisiones, ser el adulto responsable. Y cuando digo adulto responsable es porque voy a ser responsable de mis emociones, porque normalmente lo que hace uno es proyectar, es que Julanito me hizo sentir, es que por culpa de él esto me pasó, no, venga, No, el asuma que, responsabilidades. exacto. Y el asumir responsabilidad es toda la carga emocional, la carga de pensamiento y la carga de consecuencias, porque todo acto tiene una acción y una consecuencia. Entonces, asumir ese. Entonces, ese sería el primer pilar. Pero, ¿y si me da miedo la acción? O sea, si me da miedo a tomar esa Ese acción. es el segundo pilar. Ok. O sea, ¿cómo así? Me puede dar miedo. Pero por supuesto, pero es que interpretamos mal el Ah, miedo. perdón. Es que tenemos una falsa expectativa de lo que es el miedo, porque es que le tenemos miedo al miedo, Entonces, de víctima a protagonista. de víctima a protagonista. Y tenemos que permitirnos pasar del miedo a la acción. Bueno, Del miedo paralizante a a la la acción. acción, porque es que igual hay muchos tipos de miedos, pero Sí, todos tienen que pasar a la acción. sí, Venga, sí. tengo miedo, pero con miedo y todo lo hago. No pueden ser paralizantes. No es que no puedan ser paralizantes, claro que nos paraliza el miedo, pero porque tenemos falsas interpretaciones de Del lo que miedo. es el miedo. Y ¿Qué es el miedo, Adrián? eso lo vamos a ver Más adelante. más adelante, sí. Realmente el miedo lo que pasa es que es una descarga De hormonal, adrenalina. más que adrenalina, es una descarga hormonal que te permite conservarte, pero vos estás permitiendo, porque para el cerebro no hay nada más importante que continuar tu vida, o sea, Claro. preservar tu vida, ¿sí? Igual volvemos a los cavernícolas, tenemos que preservar la vida. Y entonces por eso te mandan todos esos pensamientos catastróficos y todo este cuento que te da miedo. Pero cuando nosotros nos permitimos enfrentar ese miedo, nos vamos a dar cuenta que el miedo trae un regalo muy hermoso, que lo vamos a ver en otra ocasión, cuando nos Chan, 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 dediquemos chan. Ahora yo a también trabajar quiero el saber cuál miedo. es el regalo. En el próximo capítulo miraremos el regalo del miedo, porque yo ya quedé que como, ¿what? No, el miedo es una bendición. Y se van a dar cuenta de que sí. El que hace tiene miedo. El que no hace no No tiene tiene nada. nada. Por lo menos yo Entonces, tengo miedo. Listo. entonces, ¿Me si parece? tienes miedo, celébralo porque estás haciendo algo, porque estás creciendo, estás saliendo de tu zona cómoda. Pero uno tiene miedo y lo primero que hace es darle vergüenza porque le da miedo y lo esconde y uno dice, no, venga, pero por Dios, Tengo miedo porque le estoy ofreciendo algo a la sociedad. claro, Claro. estás haciendo algo y venga, y es de aplaudir, ¿sí? Pero son interpretaciones completamente diferentes, No, es ¿sí? que esto es muy importante, Adri, porque aparte, Protagonista, aparte de protagonista. ayudarnos a nosotros, también es el hecho de poder
lo que tú decías, 4 generaciones atrás, 4 generaciones adelante, Total. poder brindar este conocimiento de cuál es en realidad el miedo. Eso me gusta mucho. Bueno, Y decías que eran 3 pilares. 3 pilares. Y el último pilar es permitirme ver que hay un momento de crisis y hay mucha gente, la gran mayoría, que se quedan en el problema buscando el culpable y creen que la solución del problema es encontrar el culpable. No, No es como con tenemos, el perdón. Ay, es que si no me pide perdón, no lo va a perdonar. O sea, el perdón es para ti. es que es otra cosa bien hermosa el perdón. Es que tú perdonas o te permites entrar en el proceso de perdón para Para que tú ti. dejes de sufrir. Sí, El para perdón que es dejar de continuemos. sufrir por algo, dejar de alimentar ese sufrimiento, dejar de alimentar la víctima. ¿Sí? Para eso está el perdón. El otro nada tiene que ver, Y el porque el otro otro está en su hace proceso lo que puede hacer con las herramientas que tiene. con el estado de conciencia que tiene. Entonces, ese pilar no lo entiendo, ese tercer pilar, ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces ese pilar lo que vamos a hacer es que no nos vamos a centrar en el problema, sino que nos vamos a permitir empezar a decir cómo lo solucionamos. Entramos a la casa, hay un incendio. Dice, ¿Quién ¿quién lo no puede? prendió? ¿Quién dejó la ¡Wow! vela? Busquemos el culpable antes de apagar el incendio. No apaguemos el incendio. Exacto, venga. ¿Hay que aprender? Sí, hay que aprender. ¿Hay que corregir? Claro. Siempre que hay una dificultad es porque hay algo que hay que aprender y hay algo que hay que implementar. Incluso en el hogar personal, en la empresa, siempre. ¿Sí? Hay una dificultad, hay porque hay un vacío, Que ¿sí? debemos Que rellenar. debemos permitirnos decir, ok, nos está llamando la atención, ¿qué vamos a hacer? Y pasamos a la acción. Vamos a solucionar esta Y situación esto nos lleva a una mentalidad poderosa. y nos lleva a una mentalidad que nos permite ser protagonistas de nuestra vida. Eso ¿Sí? Es suena cuando, bacano. cuando dice, venga, es que yo estoy escribiendo mi guión, con todo lo que eso conlleva. ¿Cuántos de nosotros dejamos por miedo que, o sea, que construyan el guión por nosotros? Claro, porque es que si tú no sueñas, eres soñado. Bueno, que me sueña de atrás. Eh, No, ya. Dije, nada, mentiras. Total, entonces uno dice, no, no, gracias. Uno ahí no. Ay, Adriana, no, esto es un tema que tiene mucho de dónde cortar. Yo siento que en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las vivencias de una u otra forma, el cambio está en constante, pero nos llevan a reinventarnos, o sea, cada cosa Cierto. nos lleva a A reinventarnos. reinventarnos y ahí viene la importancia de la flexibilidad, porque uno dice, venga, ¿qué hay que hacer? Y yo lo hago, ¿sí? Pero cuando nos permitimos empezar a acartonarnos, a volvernos tan inflexibles que dice, no, yo eso no lo hago, No o lo tan sé, no lo terco, aprendo, o no. no, no. Es que si, como decían compañeros, es que si yo aprendo eso me lo ponen a hacer, entonces yo prefiero no aprender. Y uno dice, Y a venga, mí me ¿qué? encanta aprender. ¿Qué? Y hay gente que tiene esa mentalidad. Adri, pero yo ahí tengo una pregunta. Dale. ¿Es complicado este autoconocimiento? Y si me da Eh, cada día por reinventarme, nunca, Es que de eso se trata. Pero mira, si tú te dices que es complicado este autoconocimiento, ¿cómo te estás programando? que va a ser Que complicado. hacer complicado, no, venga, no tiene que ser complicado. Es muy divertido porque es una exploración consciente, es una exploración, además, mira, es que es muy sencillo este autoconocimiento, esta observación. ¿Alguna vez te has parado en la ventana a ver llover? Sí, ¿Y qué tienes que hacer? ver llover. Exacto. ¿Hay juzgamiento? No. ¿Estás peleando con el agua? No. ¿Estás diciendo, ay, esta gota es más delgadita que aquella? No. Tú simplemente estás ahí, en esa Como observador, contemplación, en esa de parte disfrutar. de disfrutar. Pero se nos va la película y nos enredamos tanto y nos permitimos aferrarnos tanto, ¿sí? Que empieza el sufrimiento. Entonces, ¿por qué? Porque no somos capaces de soltar y dejar ir, que es otro tema que vamos a trabajar. Con ella vamos a trabajar todos los temas. Completamente. Entonces, flexibilidad e Flexibil innovación. flexibilidad e innovación. Entonces,
¿Por qué esa flexibilidad, esa innovación? Porque te van a permitir adaptarte. porque tengo que crear, bueno, esto no me funcionó, entonces venga, Entonces, experimentemos por este lado. exacto, que es que cómo le parece que fuimos y que no alcanzaron las camas, y uno dice: No "Y importa, tiremos cobijas y ahí nos y acostamos. hacemos colchones Y y no hay venga, mejor historia que esa, la que no que está planeada, la que está fuera del control. que obvio, no se va a volver el pan de todos los días, pero venga, no pasa nada si pasa, no pasa absolutamente nada. Y me puedo adaptar a eso y venga, entonces llamo a los niños y digo, vamos a hacer un campamento y aquí armo toda la fiesta. Y qué experiencia tan maravillosa. Estaríamos también aportando en estos niños Total, una personas que son visión capaces completamente de diferente. adaptarse a cualquier situación. Además que cuando hablo de no salir, o sea, vivir estas experiencias saliéndonos del control, hablo es porque hay muchas personas, me incluyo en muchos momentos de mi vida, que tratamos de controlarlo todo, buscando la perfección, y a veces dejas de disfrutarlo. Total, O sea, estábamos completamente. hablando antes de grabar y yo le decía a Adri, Adri, es que vi a mi hija hacer esto y entonces estaba pensando cómo ser buena para esto, y Adri me dijo, está supremamente bien que quieras crecer y que pueda y que quieras dar lo mejor, pero no te vayas al extremo de no disfrutar lo que está sucediendo en este momento con tu hija. Total. O sea, si Y bien son, lo son, estoy siendo consciente, es muy cierto. O sea, a veces en muchas cosas tratamos de buscar mucha perfección que no existe y no nos estamos disfrutando de ese proceso. claro, porque estoy estresado en cada momento porque tengo que ser bueno, o el mejor, y uno dice, venga, no, está lloviendo. Sencillo, coja a su hija, abrácela y jueguen a tomar fotos. ¿Por qué? Porque están cayendo relámpagos, Dios nos va a tomar una foto y venga, y entro en esa lúdica, en ese imaginario de mi hija para que no le tenga miedo a los relámpagos. Que tenemos mucho poder en ese sentido. Total, todo. Porque está en ceros esa mente y todo lo que tú digas, el niño Lo va a tomar como verdad. no lo va a rebatir porque todavía no tiene esa capacidad de decir, mentiroso, carretudo, eso es carreta, venga, no, Cuando no. me diga eso, yo ay sí, hija, perdón. ¿Qué dice? Eso es una verdad, eso es una palabra de Dios, Absoluta. una palabra de Por eso es Dios. muy importante lo que les decimos a nuestros hijos. O sea, el tonto o el tan inteligente sí se va a quedar marcado. Eso programa. Entonces uno dice, venga, ¿y entonces qué es lo que realmente debo hacer? Y es alinear tus decisiones con los valores que quieres manejar. Conectarnos con nuestra esencia. No, es que es más que con tu esencia. Porque cuando tú tienes claros qué valores quieres colocarte en ti, trabajar tú y colocar en tu hija, entonces te vas a permitir decir, venga, esto que estoy haciendo, esto de pegarle el grito a mi hija, de decirle, es que usted es un estúpido, es que usted no entiende, o es que va con tus valores. No. No, entonces uno dice, ok, eso no va con mis valores, entonces como no va con mis valores, pero porque tengo claro mis valores, ¿Qué es lo que le quiero inculcar y qué qué es es lo lo que yo que es, tengo? y lo que yo tengo y lo que quiero Que que también ella. no podemos dar lo que no tenemos. Pero ¿cómo? Si yo tengo un árbol de aguacates, ¿cómo voy a dar mandarinas? Venga, no. Y eso es lo que muchas veces nos pasa, que en las relaciones estamos pidiéndole a la pareja cosas que no posee, que nunca, y uno dice, venga, ¿y él cuándo ha sido cariñoso con usted? Nunca. Entonces, ¿usted qué le está pidiendo si nunca ha sido cariñoso? No, es que yo pensé que podía rehabilitar el Sí, camino. no, es que, exacto, que dice, no, es que yo pensé que cuando nos casáramos, cuando tuviéramos el primer hijo, cuando Iba a salieran del cambiar. bachillerato, cuando salieran de la universidad, Y ahí se cuando le fue se la vida. pensionaron y se le fue a uno la vida y uno dice, ¿y qué porcentaje de felicidad tienes? No lo sé. Entonces, así es como funciona más o menos el cuento O sea, de esta manera es que podemos reinventarnos en tiempos difíciles. en tiempos difíciles. Todo esto lo debes hacer en un tiempo difícil. Y poco a poco se va a ir dando, poco a poco Claro, se va a ir dando. totalmente. Entonces, para esa reinvención, tú nos puedes dar como ideas de estrategias para poder llegar a reinventarnos. Sí, claro. Mira, crear nuevas competencias. Y entonces uno dice, venga, ¿cómo así? Sí, vas a desarrollar nuevas competencias. Entonces, el cuento es que tú te permitiste salir de Comunicación social y periodismo. comunicación social y periodismo. Pero entonces, si te toca que aplicarle una inyección a tu mamá, ¿lo harías?
ya me tocó. ¿Ya le tocó? Pero Adriana, es muy importante lo siguiente. O sea, el chisme no se puede quedar afuera, ¿cómo se te ocurre? Allí es muy importante lo que hablábamos en algún momento y era el poder de las palabras. O sea, es que yo le decía a mi papá y a mi mamá, yo le decía, yo, a mí me dan pánico, me daban, ya no tanto, las inyecciones. Y yo les decía, la única forma en la que yo les voy a aplicar una inyección es si, primero, no hay nadie que se las aplique. Y segundo, que de eso dependa su vida. ¿Y le tocó? ¿Qué, qué hizo? Ah, bueno, ¿usted quiere eso? Tenga. Tenga. Así tuve que aprender a aplicar inyecciones. No había nadie más y de eso dependía la vida de mi mamá. Y ahora sí ya, los vecinos, dame ayuda. Claro, ya. Claro, porque te permitiste generar otras competencias, ¿sí es? Te permitiste A decir, chanclazos. la vida lo pone a uno así, ¿sí es? Pero estar abierto a permitirme eso. Venga, ¿por qué no puedo aprender de sistemas? ¿Por qué no puedo? Venga, claro que sí Que no, que eso puedo. no, que eso no, Que venga. eso no, que yo ya estoy muy viejo para eso, que venga, que... Antes Y, mejor, a que medida que, venga, si normalmente el niño cuando va creciendo va creando nuevas conexiones, llega un punto en donde el adulto llega y no, no, es que ya no voy a aprender más, no, antes mejor para que cuando llegues a una edad muy avanzada tengas más conexiones, claro, no tengas un cerebro que ya se cansó, que ya se va apagando poco a poco y después qué, total. eso sí es muy Bueno. importante. Otra cosa que también es muy importante es tener un propósito de vida. Entonces, cuando tú dices, venga, no es porque la vida tenga un propósito, tú le pones el propósito. Entonces, cuando tú dices, venga, es que mi propósito con mi hija es que se permita tener todas las herramientas para poder enfrentarse al mundo. Sí. Entonces uno dice, ok, tiene un propósito y yo le estoy permitiendo y le estoy facilitando esas herramientas. Pero Adri, eso no es poner el propósito en otra persona. No, porque es que acuérdate que existen las neuronas espejo. Cuando Ok, ella ve la excelencia en mí, adivine qué va a hacer. excelente. Me va a superar. Imitar, imitar. ¿Sí es? Entonces, eso es algo muy importante. Todos hemos tenido crisis, pero cuando nos sentamos a hablar de esas crisis con nuestros padres o con nuestros hermanos y vemos las herramientas que utilizó la persona para poder salirse de esa crisis, entonces uno le habla a la mamá y dice, mija, me puse a rezar para que me diera la fuerza, para que me diera el valor, o dice, no, venga, es que yo sabía que la ley estaba a mi favor o Es que ese tipo de definitivamente cosas. todos podemos estar como en un mismo escenario sufriendo la misma crisis y Y nos vamos a todos, reinventar completamente diferente. y todos tienen un lenguaje diferente de reinversión. Todos, absolutamente Hay todos. lenguajes de reinversión. Sí, 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 Ah, porque ok. para ti es rezarle a Dios, para el otro es, venga, no, yo coloqué una tutela, y para el otro dice, no, Voy a venga, hablar con todos a yo, calmarlos. yo voy a permitir ser mediadora, otro dice, no, es que yo me di cuenta que eso no dependía de la niña y no había necesidad de gritarle a la niña porque no me entregaba el medicamento, eso no tiene nada que ver, y todo el mundo se reinventa de una forma diferente, y habrá otro dice, yo que me voy a poner a jeringuear, voy y lo compro y listo, ¿sí es? Sí. Todo el mundo tiene un lenguaje diferente de cómo se va Y reinventando. todo está bien. Y todo está completamente bien. O Todo, sea, todo es no, completamente bien y perfecto. ninguna persona tiene la verdad absoluta de absolutamente nada. Total. ¿Sí es? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su verdad. Tiene un punto de vista diferente y tendrá su verdad. Estas son las estrategias. ¿Qué otra estrategia tenemos? Bueno, permitirme algo que es bien importante y es esa red de apoyo en una crisis. ¿Por qué? Porque es muy importante tener esa conexión emocional con los seres que para uno son importantes. Y no necesariamente tiene que ser tu familia. ¿Sí? Mira que alguna vez iba caminando en el centro y me resbalé y me caí. Y el señor del carrito de dulces dejó solo el carrito de dulces, vino, me ayudó a levantarme, me limpió las rodillas y yo digo, wow, wow, Qué bonito. hermoso, completamente hermoso. Y no pensó que se le robaran los dulces, no No pensó, importó, no no le importó. importó. ¿Sí es? Y entonces uno dice, venga, ¿qué es esto tan espectacular? Un Saber ser que, humano siendo ser humano. exacto, sabiendo que alguien más te da el apoyo, sabiendo que alguien más, y no tengo ni idea quién es el Señor, ¿sí es? Y no importó. Entonces muchas veces nosotros le damos el valor a eso, de decir, ay, qué pena me caí.
Ay, me No, qué raspé rico, mira esto que sí, logré con la exacto, caída. este escenario, tú sacas lo que quieras de este escenario. O te puede dar miedo de que te pueda volver a caer, o vergüenza porque quién sabe quién me vio, Oh, qué o maravilla, mira, tuve orgullo, esta ayuda de una persona, o o sea, el orgullo porque dije, tan pendeja como se le dio, por ponerse a mirar o pensar en quién se cayó, ¿sí es? Que es literal, ese orgullo, esa pelea. Entonces lo quiero controlar, ¿sí? Pero también puedo mirar la parte humana y decir, wow, wow, encontré un corazón completamente compasivo y amoroso. no, Y eso me lo quiero llevar. Entonces uno uno escoge de un escoge qué se escenario, va a llevar de ese de escenario. ese escenario uno escoge qué se quiere En llevar. esta cuestión de la red de apoyo, Adri, he escuchado muchas personas en redes sociales que le dicen a la mujer la importancia de tener amigas. Le hablan a la mujer, pero pues yo quiero también que los hombres que nos escuchen esto también es para ellos, porque además la mujer culturalmente tiene más amigas o más personas en quien confiar afuera. Eh, Pues eh, uno ve a la mujer y dice, bueno, la mujer es más amiguera que el hombre, No, ¿sí? no, no, no. Eso viene más que cultural, eso es evolutivo. Porque acuérdate que los hombres salían a cazar. Y un hombre cazando no se va a poner a hablar con No el puede amigo. generar comunidad. No puede generar comunidad, se tiene que quedar callado porque se lo comen. O sea, viene el tigre, viene el Y aquí mambú. también se queda callado, se lo come. No, pues después no. No. Bueno, entonces eso es evolutivo. Mientras la mujer se quedaba cuidando los hijos de todos, porque eran hijos de comunidad y con las otras mujeres. Entonces tenían que comunicarse con sus hijos y tenían que comunicarse con las otras mujeres. Entonces, claro, eso es evolución y esa es la diferencia entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. Otro tema, que es Bueno, mucho la diferencia. sí, total. Y le dicen la importancia de tener red de apoyo y no solamente la familia, sino también las amigas, Total. porque pues el esposo es la pareja. O sea, sí, aunque Es la yo tuve pareja. la gran, pero yo tuve el gran tesoro maravilloso de todo, que yo estoy casada con mi mejor amigo. De ahí, de los hijos se van, ¿sí? Los papás ya no van a estar contigo y al final de la vida, ¿quién queda? Esa red de apoyo que tú creas con amor y es tus amigas. O sea, esas personas que te conocen, que se pueden sentar contigo A a ranear, hablar, a hablar. a ranear, a ranear, a ranear. Eso sí, Hacer catarsis. ¿Por qué? Porque para la mujer eso es muy importante. Es sí, muy sí. importante. ¿Sí? En cambio, usted puede ver a un hombre que se sientan tomando tinto y ni hablan. Sí, Y para ellos es importante porque es la presencia. Porque que para el porque ahí hombre, no los van a atacar porque están junticos, ¿o qué? no, es que él no necesita, él necesita saber que hay alguien al lado y ya eso es suficiente. Mientras que para nosotros no. Para nosotros necesitamos es esa conexión emocional. Es muy importante esa conexión emocional. ¿Sí? Entonces, mira, hay infinidad de ejemplos, pero se tiene una relación sexual y el hombre lo único que quiere es dormir. Y es ¡Ah! Ay, no, evolutivo. ay, no. Y, mientras la mujer que quiere conversar Y apapacho. y apapacho. O sea, mi esposo ya sabe. Sí, Yo le digo, ay, el apapacho, él ya sabe, y venga, mi ya, amor, el ya lo apapacho. adiestraste, Ay, sí. gracias, obvio, ya, Sí. ya. Pero mira lo diferente. Y entonces uno dice, no, pero ¿cómo se va a quedar dormido? Este otro, pues, No le qué le pasa? importo. No le importa. No, es todo lo contrario. Se siente tan seguro y tan bien donde está que se da el permiso de dormirse. Pero uno lo interpreta diferente. Que se duerma después de apapachar. Total. Bueno, y aquí entra la importancia y el poder del aprendizaje continuo. Claro. Cuando tú te permites innovar constantemente, ¿qué estás haciendo? Te estás permitiendo un aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque es que hoy estoy aprendiendo cosas, hoy he aprendido infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque no sabía cómo funcionaba un escenario, cómo funcionaban las luces, cómo, nada, yo no sabía nada de eso. Y estoy aprendiendo infinidad de cosas. ¿Sí? Pero ¿cuál es el cuento? Que normalmente uno aprende muchas cosas en el día, pero no se da cuenta todo lo que aprende. Todos los días aprendemos Todos algo los nuevo. sí, pero como tú no te Estamos en permites automático.
Lo que exacto, hablábamos, lo estamos que en hablamos. automático y entonces ya todo es natural, todo es, sí, Ah, llegó chuleado, información, chuleado, llegó información chuleado. y ya. Y entonces cuando digo, wow, venga, qué maravilla, mira todas las conexiones que hiciste para permitirte darte cuenta que el foco de la luz hay que colocarlo allí, no aquí, para no hacer sombra, o que y uno dice, wow, esto es completamente que Y nunca yo me había pensé que era prender interesado. la cámara. No, no, pues sí. Entonces mira la cantidad de cosas que uno puede, y eso hace que mi cerebro evolucione. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo cosas completamente nuevas. Danos herramientas para esas personas de edad avanzada que dicen, no, es que esto no es para mí, yo no voy a aprender. ¿Qué pueden ir haciendo paso a paso porque no se tienen que comer la torta completa en una sola sentada para ir volviendo a flexibilizar su cerebro de forma que vuelvan a aprender? Bueno, em, hay muchas formas de aprendizaje. Tenemos un aprendizaje dirigido, que es cuando vamos a la universidad, a la escuela, o nos permitimos hacer cursos o mirar podcasts, estamos aprendiendo y es un aprendizaje dirigido. Pero también tenemos un aprendizaje social, Compartir. compartir, y estamos compartiendo, estamos debatiendo, estamos sí, es mirando cosas que esto no lo debe haber hecho, venga, esto nos va a perjudicar, y estamos en un aprendizaje social, Ujú. aprendiendo cómo nos permitimos convivir para poder salir y tener beneficios, entre más mejor. Bueno, pero también tenemos aprendizajes experimentales. ¿Sí? Cuando yo digo, venga, ¿qué ¿Qué pasaría? pasaría si meto Sí, el dedo en el toma? exactamente. Y tienes una experiencia. Entonces, De ¿qué? pronto no tenga la experiencia para esta vida, pero quedas con la Se queda con la experiencia. Bueno, entonces, el cuento es que hay muchas formas de aprender. Y entonces también nos decimos, venga, eso que ya aprendimos lo podemos modificar y generar otra experiencia, que es todo lo que hacemos con gimnasia cerebral. Ah, te cepillas los dientes con la mano derecha, con la cepilla la mano mano izquierda. izquierda. Yo me metí unos golpes cuando hice eso en la encía. Pongan cuidado, por favor, si van a hacer eso. Porque claro, tú vas con la fuerza con la que vas con la derecha en mi caso, y yo no me lastimo, pero con esta. Ay, Total. Virgen ¿Y del qué Carmen. implica eso? Que tu cerebro entra, uy, venga, está cambiando algo. ¿Y qué estoy Se haciendo? activa. Se activa y deja de estar en ese estado de somnolencia porque hay algo nuevo, ¿sí? Al cerebro y tenemos eso también por evolución que nos gusta las cosas nuevas. Por eso es que nosotros nos permitimos caminar, caminar para poder descubrir y empezamos a emigrar y conocemos todo el planeta y entonces ahora necesitamos conocer otros planetas porque es que eso está en nuestro ADN. ¿Sí es? Entonces, descubrir cosas nuevas y descubrir cosas nuevas puede ser lo mismo pero diferente. Ah, es que para vestirme lo primero que hago es que me pongo la ropa interior y los pantalones y después los brasiles. ¿Qué pasa si un día me coloco primero los brasiles, la blusa y luego la ropa interior y los pantalones o me coloco las medias y luego cambiar eso? ¿Qué hace eso? Que rompe esos ciclos monótonos en mi cerebro y me obligo a generar nuevas conexiones neuronales. Acostarme al otro lado de la cama. Cuando me levanto por la mañana, tengo que hacer otro recorrido semidormida. Me voy a dar golpecitos, pero después Es salir de la monotonía, que vas a ir a tal parte, siempre vas en forma directa, venga, de una cuadrita más, de una vueltica, y llegas allá, estamos saliéndonos de eso. Y ya después siguen todos los ejercicios de gimnasia cerebral, también tenemos rompecabezas, todo esto que nos permite. hagamos un ejercicio de gimnasia cerebral para que las personas puedan saber qué es el ¿Qué es? ejercicio. ¿Qué es? Bueno, tú sabes ¿Yo? muy bien. Listo. Entonces, con esta mano el triangulito y Exacto. con esta mano el cuadrito. Que no se note que Es, no se preparó porque estoy haciendo lo mismo. sí, Triangulito. Ay, ya no sé cómo es un triángulo. Triángulo, cuadrado. cuadrado. Lo logré. Bueno, lo logré eh, solo una vez. Pero la exacto. idea es que después de que lo domines, vuelvas a hacerlo con la otra mano. Entonces, con este triangulito y con esta cuadrado, ya no funcionó. Entonces, esta golpecito, esta circulito y así. O sea, no hay necesidad de quemar toda la energía del mundo para poder Para tú poder permitirle hacer al cerebro tener esa flexibilidad y permitirse ese aprendizaje continuo. continuo. Entonces, así es como nos vamos a permitir empezar a hacer nuevas conexiones cerebrales y por eso se llama gimnasia cerebral, porque es que ese es el músculo y hay que ejercitarlo.
todo el músculo que no se utiliza se atrofia, No queremos atrofiar el cerebro, ni nada. ni nada. Pero por ahora, el El cerebro. cerebro. De la reinvención a la acción, ¿cómo es? Bueno, entonces, de la reinversión a la acción, ¿qué es lo que tengo que buscar? Un propósito. Yo tengo que buscar un propósito. ¿Sí? Es eh, permitirme que siempre en esa reinversión que estoy haciendo, buscar en eso que yo me quiero convertir. ¿Sí? Es Tener por un objetivo fijo. un objetivo fijo, porque son muchos los que se han reinventado. Pero cuando yo Reinvento. me reinvento, sé qué es lo que quiero. Por decir, O sea, ¿cuál es la reinvención a la que quiero llegar? No es sí, simplemente hacerlo por hacerlo. porque es que uno dice, mire, yo no bebo, y entonces me reinvento y me convierto en alcohólico, me No, estoy no quiero. reinventando, y entonces uno dice, venga, no va No acorde quiero con mis con eso. valores o con la experiencia que yo quiero vivir, no es lo que yo quiero vivir en este momento. Entonces tengo que tener muy en cuenta que esa reinversión que estoy haciendo tiene que ser dirigida o va dirigida hacia lo que me quiero convertir, porque como andamos en piloto automático no nos damos cuenta que, y entonces te está doliendo, camina y nos tomamos una botella de aguardiente, colocamos música y la ahogamos. ¿Sí? Sí, no, no, no. Entonces ahí sale el Permítete disco sentirlo. que si las penas se ahogaran con el trago Ya que estarían ahogadas. No, no permítase sentirlo porque además el hay que trago hace sentir. que lo sienta más. Sí, Entonces, para tener una reinvención exitosa, exitosa. ¿qué tenemos que tener? Bueno, primero que todo tenemos que tener una visión clara. Hacia dónde quiere llegar. Y el Eso, el objetivo. objetivo. Venga, yo me quiero convertir en, esto es lo que estoy buscando, ¿sí? Sí. Porque uno muchas veces, el diciembre uno se ve los objetivos y hacemos todo el mapa de objetivos y todo el cuento. Dice, venga, sí, pero te has parado a pensar en quién te tienes que convertir para poder que logres esto. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué cada pasito debes dar para lograr llegar hacia donde quieres llegar? Exactamente. Entonces, cuando yo tengo claro en quién me tengo que convertir, voy a dar un paso y digo, ¿esto me está alejando o me está acercando más a la meta? Ok. ¿Cada cuánto podemos hacer ese análisis? O sea, vamos a poner un ejemplo. Yo para diciembre quiero haber ganado $1.000.000, ¿sí? ¿Cada cuánto uno debe sentarse? Venga, yo voy hacia acá, ¿cómo voy? Miremos las finanzas, todo. ¿Cada Yo lo hago cuánto? todas las noches. Entonces hago y digo, ok, por decir algo, hice esta terapia y digo, ok, me gustó. ¿Qué otra cosa hubiese podido hacer? Y me reinvento. Y le enseño a mi cerebro cómo hacerlo, ¿sí? Para que Porque además en automático, ya lo en haga en otra situación, automático, ay, venga, hice esto, pero hubiera en podido hacer automático. En esto. automático, y eso es, mira, eso es completamente importante, Enriquecedor. supremamente importante. Alguna vez estaba en Viterbo y estaba en el segundo piso de un hotel, y cuando me asomé a la ventana después de almorzar, dijo, no, una siestecita, y subí a la habitación, y desde el segundo piso miré la piscina y había un niño que se estaba ahogando. Ay, Virgen del Carmen. Alcancé a bajar, meterme a la piscina, sacar el muchachito porque todo el mundo se había paralizado y todo el mundo veía al niño cuando sin nadie se tiraba a la piscina y uno dice, pero ¿cómo? Nadie lo hacía. Saqué el niño, empecé la reanimación, bueno, eso fue todo un caos, lo llamamos a la clínica, al fin y al cabo, pues el niño se murió. Pero si no es por eso, eh, 2 años después, Sí. con mi sobrino, se cayó a la piscina. Y si no es por ese aprendizaje, yo no reacciono inmediatamente. Te hubieras paralizado Me como hubiera las otras paralizado personas. porque ya había un vínculo afectivo. ¿Sí es? Y como mi cerebro ya sabía qué era lo que tenía que hacer, por Dios, me tiré de una a la piscina y saqué al niño. Ahí también es muy importante, Adri, cosas que hemos hablado en diferentes escenarios y es el poder que tienen las palabras que ahorita mismo también lo dijimos para poder programarte de cómo debes actuar en diferentes momentos. ¿Qué es que está temblando? No, pues yo me tiro por la ventana, venga, lo estoy diciendo tanto, se lo estoy diciendo tanto al cerebro, le estoy programando tanto que va a temblar y lo primero que va a hacer el cerebro es, vámonos a tirar por la ventana. Y en muchas ocasiones uno dice, ¿y qué le pasó a eso? ¿Cuántos muertos hubo? Que hubo un señor, hace poquito hubo un temblor y hubo un señor que se murió porque se tiró por una ventana y uno dice, ¿verdad? Pero fue la programación La que se estaba programación, haciendo. Entonces, total. ven, Muy literal, el es lo que cerebro es estamos muy, muy hablando. literal.
miremos cómo nos estamos hablando, miremos qué es lo que nos estamos diciendo en absolutamente todos los escenarios de la vida. O sea, somos nuestra primer porrista, pero también podemos ser la persona que nos esté haciendo el mayor daño. Total, pero porque no somos conscientes, por eso tenemos que observarnos. Si es para decir, venga, ¿es eso lo que yo quiero? ¿Eso que me estoy diciendo, ese diálogo interno es realmente lo que yo quiero? Eso de nos equivocamos, ay, tan boba. No, ay, me No, equivoqué. venga, estoy Ya, aprendiendo, estoy ya. aprendiendo, punto. O sea, ¿cómo nos estamos Aprendí tratando a a cómo no nosotros hacerlo, ya se mismos? acabó. ¿Cuál es la segunda lección? Primera, visión Bueno, clara. una visión Segunda, clara, acciones y ojalá rápidas, porque si tú no te mueves, va a llegar el miedo y te vas a paralizar. Pero porque volvemos a lo mismo, tenemos mala interpretación del miedo. Entonces, mira, nos pasó con el Nevado del Ruiz, ujú, que uno dice, pero por Dios, o sea, ¿cuánta gente había dicho lo que iba a pasar? ¿Sí estamos es? hablando de Armero en Armero. Colombia de 1985. Entonces uno dice, venga, no, no pasamos a la acción, no tuvimos una acción rápida. Todo el mundo sabía que ¿Sí? iba a suceder y allí quedaron. Y mira que incluso está en una de las tantas leyes, como 20 y algo leyes del liderazgo, es pasa la acción rápido, ¿sí es? Muévete. Y entonces uno dice, ¿pero qué hago? Y dice, no importa, Pero en el movimiento te vas dando te cuenta. vas dando cuenta. Porque es que uno está esperando que todo sea perfecto para uno poderlo hacer y eso nunca va a existir. O sea, porque estoy esperando O sea, tú que se saliste dé. corriendo, bajando las escalas, no sabías qué ibas a hacer, sabías que lo tenías que sacar, no sabías qué escenario iba a hacer, pero Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. hay que hacerlo, simplemente hay que hacerlo. Entonces, en esas acciones rápidas es cuando tú te permites enfocarte en pasar a la acción, enfocarte en la solución del problema, porque necesito dar un paso más allá, ¿sí? ¿Qué otra lección tenemos para una reinvención exitosa? Mentalidad de crecimiento, De éxito. porque es que el éxito es crecer, ¿sí? Es saber que el éxito es sentirme cómoda en la incomodidad. Y uno dice, va para esa. ¿Por qué? Porque me voy a enfrentar a muchos retos y no va a ser cómodo, pero igual lo hago. Y eso es una mentalidad de crecimiento. Cuando me permito tener esa mentalidad de crecimiento, que digo, venga, sí, sí puede pasar. Y Y permitirme persistir, en esa incomodidad. persistir en lo que yo quiero. Ok, lo sé Bueno, hacer. ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque muchas veces uno dice, es que ya lo intenté y no me funcionó. Inténtalo de otra manera. Claro, y eso es lo que uno no entiende. Uno dice, no, ya lo hice y no, no me dio, entonces no lo vuelvo a hacer. Y uno dice, no, venga, sé que esto no es así, tengo que buscar cómo sí, ¿Cuántas veces intentaron lo de la bombilla? por Creo que Dios, mil y en mil mil y una. algo, Listo, ya ya tienes mil un formas de no hacerlo. de no hacerlo. Y ese es el cuento. Entonces uno dice, pero es que ya lo he hecho y no me ha dado el resultado. Entonces hay dos factores, porque lo estás haciendo como no es o no tienes, ¿sí? Es la fuerza suficiente, la energía suficiente para que eso se dé. Por eso no te lo dan. Entonces ¿Y uno dice, cómo genero esa energía? ¿Cómo así? No, venga. con el propósito. Ese Entonces no propósito tengo que esa es visión clara. claro, porque no le estoy colocando el suficiente amor ni la suficiente alegría. Amor y alegría. Amor y alegría, que es el Y yo en estado de una bendición. tristeza bien horrible de dónde voy a sacar el amor y la alegría. El cerebro no sabe si es verdad o es mentira. Si yo te digo ahora cómo hacen las técnicas de los japoneses, que se colocan el lápiz en la boca para poder imitar una sonrisa, ¿sí es? ¿Y qué pasa? El cerebro dice Inmediata, así el cerebro inmediatamente responde, ¿sí es? Con toda la dopamina y para dice, ay, poder, venga, sí, es que estamos felices. estamos felices. Entonces uno dice, venga, eso es el cerebro, eso es el inconsciente, no sabe qué es verdad, qué es mentira. Entonces uno dice, ¿cómo Es es? literal y sin sentido del humor. Literal, sin análisis, sentido del humor. Entonces uno, ¿qué hace? Sencillo, se imagina ese futuro con esa felicidad y esa alegría para colocarle esa emoción. Recuerda, la emoción es el pegante de todos los programas. Entonces me permito visualizar eso y eso me va a traer alegría. Que eso es una falsa expectativa y uno dice, mira, eh, cuando uno lee las historias de todos los centros de concentración, de todos los campos de concentración, que además eso es pasar por allá, es supremamente triste. Se da uno cuenta que todos los que se permitieron adaptarse
porque de alguna manera se estaban permitiendo vivir otra historia en sus cabezas Se estaban enloqueciendo en ese momento, por decirlo de alguna manera. O sea, estoy encerrado, voy a vivir otra historia en mi cabeza. y mira que este personaje le decía al niño es que estamos jugando a Sí, escondidijo y el y el niño niño jugaba, jugaba y y cuando no. entró el soldado a decirle, los vamos a matar a todos, él, ay, que vamos a hacer esto, y todo el mundo se reía por el niño. Y entonces uno decía, venga, ellos están transformando sus vidas y están transformando la vida del niño también. ¿Por qué? Porque el niño es literal. Entonces uno dice, venga, yo puedo generar esa mentalidad de crecimiento, yo puedo generar eso y permitirme ver un futuro, crear, eso se llama crear futuro, crear ese futuro de una forma diferente. Y es completamente importante, ni te imaginas lo importante que es la creación de futuro. Generalmente, cuando uno se enferma y cuando tiene estas enfermedades que uno llama catastróficas, cáncer, ¿no? Estas enfermedades huérfanas también, uno encuentra a estos pacientes sin Sin la futuro, capacidad de de crear crear futuro, futuro. porque están sumidos en tanto sufrimiento, en tanto dolor que no hallan en ese futuro. Entonces, cuando tú te permites crear ese futuro, eso te Chupa, permite o sea, te saca de te ahí. ayuda a sacar de ese hoyo oscuro. Entonces es supremamente importante esa mentalidad de crecimiento, esa creación de futuro. Esas son las lecciones claves para poder tener una reinvención exitosa. Entonces, imaginemos que te compro la idea, te la compré. Dale. ¿Cómo puedo hacer ese plan de reinvención personal? O sea, porque lo que hablábamos, todos vamos a tener planes diferentes, todos tenemos formas de aprender diferentes, todos caminos diferentes, pero entonces, para yo entender cuál es mi camino, mientras también hago este proceso del autoconocimiento divertido, práctico y genial, ¿cómo puedo hacer ese plan de reinvención personal? ¿Qué tips me podrías dar? Primero que todo, tienes que ser honesta contigo. ¿Qué hay? No es lo mismo salir de Argentina a Miami que de Bogotá a Miami o de Manizales a Miami. No es lo mismo. Cuando yo digo tienes que ser honesta contigo es, ¿qué hay? Qué ¿Qué tengo? intensidad. ¿Qué tengo? Si es, ¿con qué recursos cuento que conozca? Porque todos los recursos lo tengo, pero la mayoría no Que conozco. conozca, que haya visto, Que que haya visto, que haya utilizado. puesto en Recuerda, práctica. tenemos absolutamente todas las herramientas, las tenemos, pero no No las las hemos visto. conocemos o no las hemos utilizado. Y uno dice, ¿y eso para qué será? Si yo te digo, mira, necesito que vayas y busques un orgatrón. Lo tendría, ¿eh? Lo ¿Sí? pongo control buscar. Control buscar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno mira sus herramientas y no tiene ni idea de qué es eso. ¿Sí? Entonces, eso es la primera parte del ser honesto con uno. Oiga, ¿qué tengo? ¿Cuáles son mis atributos? ¿Cuáles son mis fortalezas? Pero Mis también debilidades, tengo mis que ver, limitaciones. tengo que mirar esas debilidades. ¿Por qué? Porque en esas debilidades yo tengo la opción de permitirme fortalecerlas, de reconocerlas y ver quién alguien más puede tener o esa fortaleza es mi debilidad y no pasa absolutamente nada. Yo digo, no, yo para dibujar, venga, pero si le digo, no, venga, necesito que me dibuje y uno dice, venga, Perfecto. lo tiene todo. ¿Por qué? Porque Pero él si le tiene su dices a él, ve habilidad. y habla por allá, Te va a decir que no. Entonces, de eso se trata. O sea, no tengo que qué ser maravilloso. perfecto. No Qué tengo que maravilloso. ser En el perfecto. entorno tenemos muchas personas con diferentes capacidades que Todos, enriquecen. completamente. Después tengo que permitirme desarrollar un futuro, O sea, lo como que lo decíamos, decíamos crear antes, futuro. ¿sí? ¿Y qué quiere decir el crear ese futuro? Que me voy a permitir, ¿sí? Saltar esos obstáculos que me he colocado, porque muchas veces los Son obstáculos de nosotros. Es son de cierto, es nosotros. cierto. O Ay, no sea, va a ser el capaz peor de que... enemigo que uno tiene es uno. ¿Sí? Completamente Y le cierto. dicen a uno, venga, es que nadie se trata tan mal como usted se trata. Completamente cierto. Lo que tú piensas de ti, no eres capaz de írselo a decir a otra persona. Ah, pero tú frente al espejo te dices, ay, tan fea, mire eso como me he quedado horrible, pero vaya, dígale eso a otra Total. persona. Entonces, otro obstáculo y que tenemos entonces es el impostor, que nos sentimos insuficientes, que creamos, pero el cuento es que yo digo, venga, me puedo sentir insuficiente, claro, porque es la primera vez que hago esto y no pasa absolutamente nada y soy compasiva conmigo, pero también reconozco que, venga, vos llevas más de
26 años haciendo esta pendejada, pues, ¿cómo no vas a fluir con esto? Entonces uno dice: "Ok, ok", Dices ¿sí? uno que estoy muy vieja, pero es vieja. Me quedé solo en el número. Es más, pasé por ahí hace rato. Espérense, espérense, ya continuamos. Guardemos compostura. Superamos esos obstáculos. Bueno, quedarnos en la zona de confort es otro de los obstáculos que nosotros, mentales que nosotros podemos tener frente a eso. Y otra cosa que es muy importante es las opiniones de los demás. Entonces, ¿Escucharlas o no escucharlas? O quedarnos con lo que nos sirva. Hacerle como el filtro. no, ¿Qué hay hay que que hacer? hacer los filtros, hay que hacer los filtros, porque cuando yo escucho todo, ¿a quién le estoy dando el poder? Al otro. Al otro. Pero cuando yo me cierro a todo lo que yo estoy Soy escuchando, egocentrista. ¿sí es? No estoy haciendo ningún filtro y digo, venga, ¿qué tanta verdad hay ahí? Ujú. ¿Sí es? Pasarla por esa reja de la verdad y decir, venga, ¿qué tanta verdad? Y si tiene verdad, Y y además, si sí, honestidad, porque como y ya tenemos lo humildad, primero de que no nos somos perfectos, conocemos, de que no somos perfectos, venga, esto me lo están diciendo y sí, tienen razón. tienen Y a veces razón. no lo hacemos. Bueno. Y cómo haciendo estos pasos podemos medir nuestro progreso? Bueno, el progreso es completamente inevitable. ¿Por qué? Porque es que mira, el cuento es que uno se permite decir, un programa se establece con 21 días de repetición. Ujú. Midámoslo a los 30 días, a ver qué pasa a los 30 días. ¿Sí es? Pero sabemos también que a los 90 días tú te permites tener un enfoque completamente diferente. Cuando tú empiezas a hacer, ojo, porque una cosa es generar el hábito y el hábito yo la nueva, Convierto ya en hábito. ¿te acuerdas de Sí, sí? Los 21 aquí hago la conexión. la conexión, pero con los 90 días, Hago la conexión triple. Chun, chun, exacto, chun, chun, chun. la vía rápida. ¿Sí? Y entonces esos 90 días, ¿qué te van a permitir? A tener un enfoque. Mi enfoque siempre era a ver el tomate podrido. Ay, no. ¿Sí? Y cuando yo hago y digo, pero es que hay 100 tomates porque Miremos los veo, otros tomates. No vamos a voltear a mirar el tomate podrido. ¿por qué? Porque ese no me lo quiero llevar para mi casa. ¿Yo para qué me voy a dedicar a mirar el tomate podrido? No, yo voy a escoger el mejor tomate para mí. Y cuando yo cambio ese enfoque, porque me estoy permitiendo a tener mi atención, ¿sí? Hacia otro lugar y mi estado de conciencia en otro lugar, ¿qué voy a hacer? Cambiar de enfoque Y también llamar y ese llamar. ¿Por nuevo qué? Porque estoy cambiando de enfoque. Entonces, 27 días para permitir 21, 90. eso, 21, 90 y 365. ¿Por qué? Porque si tú haces eso todos los días, permitiéndote innovar, aprender cosas, ¿qué pasa en los 365 días? Ya hace parte de mí. Exacto. Bueno, yo pregunto, 365, pero resulta que en el día 300, mire el tomate podrido. ¿Tengo que volver a empezar o No, qué tengo que hacer? para nada reconocer todo lo que se aprendido. Ay, no, esto no es así, ta, ta, ta. No, es simplemente, ve, mira, sí, hay uno podrido, no pasa nada, Continuemos. continuemos. Porque ese 365 se logra cuando tú haces el 1%, solo el 1% diario. O sea, sí, O sea que hoy hacemos el 1%, mañana el 1% y todos los días. O sea, no tenemos que hacer grandes cosas porque es que uno piensa que estos cambios son inmensos y que son sentarse muy a comérselo de complicados una. y todo el cuento. Y uno dice, no, venga, eso es de a pasito. O Yo sea, siempre el en terapia compromiso es lo que día, les un digo día a la es, vez. porque las personas llegan en la terapia les digo, ven, llegan y mira esto, y ponen, y yo les explico, vengan, ustedes van a la panadería y compran un pan de 2000, les dan el pan de 2000. Usted se mete todo ese pan de 2000 a la boca y ¿qué pasa? Usted se va a ahogar. Usted no puede con ese pan de 2000. Eso pasa con los inconvenientes que tiene la vida. O sea, tú no te puedes meter todos los inconvenientes porque te vas a ahogar. Ve cogiéndolo de a poquitos, de a Total, poquitos, de a total. poquitos. Mira, yo siempre le digo a mis pacientes que lo primero que hacen cuando llegan es apagar incendios. Entonces, cuando tú llegas a tu casa y te das cuenta y dices, ay, qué rico remodelar, venga, compremos una sala bien bonita.
Dice, venga, no, pero qué rico que pintemos. Venga, no, abramos espacio y tumbemos esto. Venga, tumbemos esta para que quede un espacio abierto y tal. Y de pronto llegas y encuentras un incendio en la cocina. Te vas a comprar la sala, comprar pintura, contratar o apagas el incendio. Mejor apaguemos el incendio como para quedar con casa. Entonces el cuento es, ¿cuál es tu primer incendio? O sea, enfócate en lo que es importante, que si no lo haces ahora, te derrumbas y por ahí arrancamos. Porque el resto, venga, le podemos dar tiempo a esto. Entonces tenemos que priorizar. Y en esa priorización que hay formas como ese gran problema lo podemos dividir, ¿sí? Ir comiendo como las De a poquitos. tableticas de chocolate. Venga, me como una ranudita, No es una, muy buen ejemplo para mí lo de la tableta de bueno, chocolate. entonces nos vamos comiendo de pedacitos, ¿sí? Nos Por vamos favor. comiendo de pedacito, pues. Entonces, ¿aquí con qué seguimos? Después de tener todo este avance. Después de tener todo este avance, hacemos un reconocimiento. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué hacemos un reconocimiento? Porque tenemos que afianzar, encarnar ese aprendizaje. Ok. ¿Cómo afianzamos ese aprendizaje cuando nos damos cuenta qué hubiera pasado si no nos hubiéramos movido? Por decir algo, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera pedido el reingreso a la universidad? No te hubieras graduado con el mejor promedio. Y de ahí para allá, ¿sí es? Y estarías Entonces, cosiendo. todavía estaría cociendo, y ni bueno ni malo, pero estaría todavía allá. Entonces, digo, Estarías estancada. No quiere decir que coser sea malo. Sino ven, estaría yo otra vez en ese mismo punto. O en sea, ese mismo punto, entonces, ¿qué es lo que hago? Me permito darme cuenta y aprender qué es el costo que yo pago por no moverme, por no actuar. ¿Por qué? Porque es que eso me va a ayudar mucho a pasar a la acción. Y le enseño a mi cerebro, ¿sí es lo que pasa si no te mueves? que ¿Sí eso es? también es válido. O sea, Completamente. Educarlo. hacer el análisis cuando lo logré, cuando me moví, cuando venga, aunque me costó, fui valiente y me moví. O también hacer el análisis de, ay, no me moví, ¿qué hubiera pasado antes? Sí. O sea, esos dos análisis también son muy válidos. Completamente. Y otra cosa que es bien importante es permitirme darme cuenta que la claridad viene en la acción, Sí, que la confianza viene de la acción, claro. porque vos no tenés confianza en ti si no te permites moverte. No importa si te equivocas o no, si te equivocas, ¿qué pasa si colocamos esa palabra equivocación en vez de equivocarnos de no? Aprendí a no hacerlo así, aprendí, venga, lo puedo hacer así, pero aprendí a pedir ayuda, aprendí a decir, venga, es que esto es lo que quiero, Ese ¿quién me cambio de puede apoyar? vocabulario, de cambio de chip. Ya no Completa, hablemos, entonces pongámonos un reto. No hablemos de equivocación, hablemos de aprendizajes. aprendizaje, estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Sí es? Y son muchas las cosas que podemos aprender de una situación de crisis, muchas, incluso hasta pedir ayuda, Importante. supremamente importante, Aceptar la ayuda. aceptar Otro la tema ayuda, aceptar la ayuda. ¿Pero por qué? Porque hacemos tanta resistencia a esa ayuda, porque somos vulnerables y nos da miedo ser vulnerables. que nos Porque lastimen. no, no, vulnerabilidad Entregar el es, poder. no, tampoco. Vulnerabilidad es darme cuenta de mis heridas, darme cuenta de mis ay, ay, ay. ¿Sí es? Pero ahí está la grandeza de uno y uno lo interpreta mal, porque uno piensa que la vulnerabilidad es debilidad y uno dice, la grandeza de nuestra vulnerabilidad, mostrarse uno tal y como es, venga, eso me duele y no hagas eso porque eso me duele. Y si lo quieres hacer, está bien, hazlo, pero yo no voy a estar acá y no pasa nada. Esas son las herramientas que uno le quiere dejar a los niños. Total, total. Ese amor que construye, definitivamente. Entonces, Adri, ¿un día en específico para comenzar a reinventarme o puedo hacerlo en cualquier momento? En cualquier momento. Y como te digo, empieza con cosas completamente pequeñas. Viene un pensamiento de esos pensamientos catastróficos y uno dice, no, gracias, no quiero eso. Ya, simplemente. No lo nutres, porque es que el problema es que los nutrimos. Claro, la novela, ¿Sí es? Hollywood. Hollywood. Y entonces nos metemos en ese cuento y digo, no, no quiero eso para mí, sencillo, nada. Y eso es parte de la reinvención, de iniciar la reinvención. Total, eso hace parte de esa reinversión que es completamente eh, importante y es darte cuenta que tú estás escribiendo tu historia, que tienes el poder de escribir tu historia. ¿Y cuánto te vas a demorar en empezar?
El momento es hoy. El momento es hoy. Ay, entonces, ¿qué historia quieres contar? ¿Qué historia te estás contando hoy? ¿Qué No, 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 historia ya, te ¿qué estás quieres contando? contar? Yo estoy creando futuro, Adriana. Exacto. Entonces uno dice, venga, ¿qué me estoy contando? Y no, venga, esto no es lo que yo me quiero contar. Yo me quiero contar otra cosa y me permito contarme otra historia. Adri, muchas Con gracias. todo gusto. Muchas Siempre es gracias un placer, de verdad que es un placer estar con por ustedes. abrirnos las entendederas. Bueno, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Entre Nos. La idea es que podamos seguir trayendo esta clase de conversaciones que nos hagan movernos, que nos hagan salir de la zona de confort, que nos lleven a ese bienestar integral que todo ser humano tiene derecho a vivir. Muchas gracias a ustedes por permitirse escucharnos, seguirnos, compartir. Ayúdanos a llegar a una mayor comunidad y nos vemos en otro encuentro de Entre Nos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.